Escrito con sangre inocente, queda marcado en la historia de la humanidad el robo más grande de sueños, de miradas anhelantes de un futuro y de sonrisas emanantes de calor. El Holocausto queda recordado como la persecución de más de 6 millones de judíos desde el año de 1941 hasta el de 1945, durante el gobierno del Führer Adolf Hitler. Dicho lo anterior, durante este video se abordará la pregunta ¿qué fue de las mujeres durante el Holocausto? Como ya se mencionó, el Holocausto fue una persecución de judíos, sin embargo a las mujeres se les perseguía fueran o no judías. En la historia del Holocausto existieron áreas y campos de concentración, que eran donde encerraban a las personas perseguidas, designados únicamente para mujeres, como lo fue el de Ravensbrück, abierto en el año de 1939, el cual tuvo más de 100.000 mujeres. En Auschwitz también hubo un campo de mujeres construido en 1942, y en 1943 en Bergen-Belsen igualmente se construyó un campo únicamente para mujeres. Normalmente, los nazis veían a las mujeres y a los niños como inútiles, por lo que eran los primeros que llevaban a las cámaras de gas en donde se usaba el monóxido de carbono, un gas sin olor ni color que causaba una muerte silenciosa, o el Zyklon B, un insecticida tóxico que se empleaba para matar ratas. En los guetos, las mujeres eran usadas para hacer trabajos forzados. Asimismo, era muy común que recibieran acoso o fueran violadas por hombres dentro de los guetos y los campos de concentración. De los acontecimientos durante el Holocausto, uno de ellos fueron los caminos de la muerte, en los cuales los nazis hacían que los prisioneros caminaran largas distancias en el frío extremo sin tener nada de comida, agua ni descanso durante todo el trayecto, y los que sobrevivían los llevaban a ciertos lugares y los fusilaban. 1 de enero de 1945, un total aproximado de 1.000 mujeres judías fueron desalojadas del campo de Scherer-Zies en Alta Silesia, haciéndolas recorrer la Marcha de la Muerte, caminando hacia el sudoeste. Fue hasta mayo de ese mismo año cuando llegaron a Volari, siendo de las 1.000 mujeres que estuvieron en el camino, solamente 350 las que sobrevivieron la marcha. Más de 800 kilómetros pintados de muerte, de enfermedades, humillaciones y cansancio. Hacía frío terrible en Shirsi, y dado que estábamos pobremente vestidas, muchas de nosotras llevábamos la única manta que poseíamos para usarla durante el trabajo. Hacían un chequeo 3 o 4 veces a todas las mujeres que volvían del trabajo, y aquellas que eran sorprendidas usando sus mantas recibían un castigo de 25 azotes. Las muchachas eran golpeadas hasta sangrar. De las 100 chicas con las cuales trabajaba, 30 recibieron este castigo una misma vez. También solían golpearnos por tener la ropa un poco húmeda o sucia. Era prácticamente imposible evitar esto, ya que nuestro trabajo consistía en cavar fosas antitanque en la nieve. Ese es un testimonio de Sisla Haid ante un oficial de inteligencia norteamericano el 16 de mayo de 1945 en Volari, después de haber sido salvadas. ולקחו אותנו למקום, לאיזה עורבה, איפה שהיו סוסים או לא יודעת איזה חיות. בכל אופן הזבל עוד נשאר על הרצפה, ועל זה שכבה דקה של קש, ושם היינו צריכים לישון, ומשם אנחנו יצאנו לעבור תעלה 4 מטר עומק, 5 מטר רוחב, נגד טנקים. נשים בחורף, שדה פתוח, רוח חזקה, שלג, קור תחת אפס, עבדנו ועפרנו. וכדי להגיע לשם, היינו צריכים, לא יודעת, 1 או 2 קילומטר ללכת, איך שהם רצו לעשות מאיתנו. וזו הייתה עבודה מאוד קשה. אז אני ראיתי שאנשים איך איבדו את רצון חיים. איך לא רצו לחיות. ורוב המקרים זה היה קובע מי נשאר בחיים ומי לא, הרצון.
אבל הם כבר איבדו את האינסטינקטים אפילו. תמיד מכות, 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 אם לא הלכנו ישר, לא יכולנו ללכת בשדות על השלג. בערב שחזרנו אז קיבלנו חתיכת לחם. וזה יימשך עד התחלת ינואר. היו לכם הפסקות תוך כדי העבודה? לא. Algunas de las mujeres que sobrevivieron la caminata pero no lo hicieron en el hospital fueron Fela Seps, quien a pesar de tener 25 años aparentaba una edad de 75, quien falleció en el hospital. Esto lo cuentan las enfermeras del hospital. Doraif, a la edad de 17 años, falleció y sus hermanas, quienes sobrevivieron, la enterraron ahí mismo en Volare. Y los sobrevivientes fueron a campos de desplazados. Durante el Holocausto, hubo muchas mujeres valientes y capaces de hacer lo imposible para rescatar a los judíos a toda costa, como es el caso de Susan Spack, hija de un banquero belga y madre de 2 hijos. Susan siempre estuvo en contra del nazismo y de que Alemania invadiera Francia, por lo que en cualquier oportunidad ella buscaba luchar contra el nazismo. Usaba el privilegio que tenía de ser hija de un banquero importante y buscaba salvar las vidas de los niños judíos que tenían probabilidades de ser deportados. A principios de 1943, brindó ayuda y alojó en su propia casa a judíos, suministrándoles ropa y comida, arriesgándose a la pena de muerte que ese tipo de acciones le podían causar. Fue aproximadamente por octubre del mismo año que ella fue encarcelada en la prisión de Fresnes. A pesar de eso, antes de ser recluida, siguió apoyando a niños para que fueran salvados, siendo ejecutada por los alemanes en el año de 1944. Otra historia la podemos encontrar en el libro de Corrie ten Boom, El refugio secreto, una mujer cristiana que durante las épocas del Holocausto socorrió y guardó en escondites de su casa a personas judías que estaban siendo perseguidas. Dentro de una habitación para 6 personas es donde escondía a los judíos a la vez, logrando salvar a más de 800 personas. Cuando ella y su familia fueron apresados por los nazis, pasaron por muchas cosas, en las cuales se puede mencionar que en la habitación que le tocó estar, estuvo totalmente infectada de piojos, así como el fallecimiento de su hermana. Sin embargo, a pesar de ese dolor, ella logró sobrevivir y se dedicó a contar lo sucedido. Como bien podemos observar, en las historias contadas anteriormente, podemos ver que las mujeres fueron consideradas como alguien inútil. A pesar de que muchas mujeres valientes pueden contar historias de cómo es que ellas arriesgaron sus vidas para salvar a las demás personas, sin importarles qué es lo que pudiera pasar. Hoy en día, la sociedad sigue viendo a las mujeres como alguien menos que los hombres, y se siguen cometiendo actos de maldad contra el género femenino, como es el feminicidio. En agosto del año presente se registraron 107 feminicidios según los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habiendo un aumento del 8% de enero para agosto. Solamente nosotros como ciudadanos podemos apoyar a que este tipo de actos ya no se cometan, cuidando a las mujeres que están alrededor de nosotros y siguiendo la lucha en contra del maltrato a las mujeres.